Yo quiero denunciar a un credo carismático llamado el credo pentecostal, que son hijos del diablo. Todos los pentecostales que dicen que la salvación se pierde son hijos del diablo. Si hay algún pentecostal que dice que la salvación no se pierde, que cuando la persona peca nunca más es condenada porque tiene vida eterna, entonces ese pentecostal es mi hermano en la fe. Pero si hay un pentecostal que dice que la salvación se pierde, es un hijo del diablo. Va marchando al infierno. La persona contradice lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo le está escribiendo a los creyentes que estaban en Éfeso, que ya habían entrado por la puerta estrecha, desde el camino ancho al camino angosto. Eran creyentes en Éfeso. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Entonces el apóstol Pablo les escribe a ellos respecto a lo que a ellos ya les había ocurrido. Y les dice, en Cristo, en Él, también vosotros Efesios, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el Evangelio, la palabra de verdad, que fue lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz, morir por nuestros pecados para darnos vida eterna. Entonces el apóstol dice a los efesios que habían creído en el Evangelio, y les dice, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiéndolo oído y habiendo creído en este anuncio, habiendo creído en él, con fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. ¿Hasta cuándo el Espíritu Santo es sellado en la persona? Hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. ¿Y cómo los pentecostales dicen que la salvación se pierde? O sea que el Espíritu Santo sellado se rompe. ¿Y por qué motivo se rompe? ¿Se rompe el sello del Espíritu Santo? ¿Por qué motivo el sello se rompe? Por ningún motivo. Porque ha sido sellado hasta el rapto de la iglesia de Cristo, hasta la redención. ¿Y por qué los pentecostales que dicen que la salvación se pierde, dicen entonces que el ser sellado con el Espíritu Santo no es sinónimo de seguridad de salvación? Porque se puede perder la salvación, que se pierde. Hereje pentecostal, hijo de tu padre el diablo, blasfemo. ¿Cómo se te puede decir que la salvación se pierde? Blasfemo pentecostal, hijo de tu padre el diablo. Tu padre es Satanás, instrumento de las tinieblas. Todavía estás aquí, procurando entrar, no has entrado. Cualquier persona que diga que la salvación que Cristo consumó en la cruz y que se hace efectiva por la fe, y habiendo creído con fe, es sellado con el Espíritu Santo la persona hasta el rapto de la iglesia de Cristo, cualquier persona que diga que la salvación se pierde, está diciendo que el sello se rompe. Que no es hasta la redención, sino hasta cuando uno peca, rompe el sello, o lo que sea. Porque la salvación, según ellos, se pierde. ¿Cómo se va a perder la salvación, querido amigo blasfemo? Persona con incerteza, con falta de fe, eso te impide entrar. Respecto de entrar por la puerta estrecha, al reposo, al camino angosto que va rumbo a la vida, al reposo de las obras, en Hebreos capítulo 4, el apóstol dice, temamos pues todos los que profesáis a Cristo, todos los que decís que creen en Cristo, todos aquellos que decís que creéis en Cristo, temamos pues, aquí le está hablando a los hebreos el apóstol Pablo, temamos pues todos los que están vinculados a Cristo, los que no han entrado y los que ya entraron, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca que hay algunos que no hayan entrado, que estén aquí en el camino ancho todavía. Parezca que hay algunos que no hayan entrado. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca que hay algunos que no lo hayan alcanzado, el reposo. Dice Pablo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y de esa manera, cuando murió por nuestros pecados, nos salvó de nosotros tener que morir por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. A nosotros, como a ellos también. Pero aquí viene la diferencia entre los nosotros versus los ellos. Ojo con esta diferencia. Ojo con las espigas de trigo versus las espigas de cizaña. Ojo con las vírgenes prudentes versus las vírgenes insensatas. Ojo con esto. Entonces aquí está la diferencia en el mundo cristiano, entre los nosotros y los ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído el Evangelio, la buena nueva, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó el alma, nos dio la vida eterna. Cuando Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pecados de nosotros ya no los tenemos que pagar nosotros con nuestra muerte, porque aquel que por nosotros murió la muerte de su propia alma, por los pecados de nosotros, fue Cristo. Y nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Y un pecado es un delito de pena de muerte eterna para el alma. Y los pagó todos Cristo. Los pagó todos el Señor Jesús.
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. ¿Cuál es la diferencia con ellos respecto de nosotros? Pero a ellos, los cristianos de hoy en día, que van a las iglesias, a ellos, pero que no saben con seguridad dónde van después de morir o creen que la salvación se pierde, a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el Evangelio, la buena nueva, a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron la buena nueva. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Ellos hallaron, creyeron, pero no entraron porque se entra por la fe. Y no es de todos la fe, lamentablemente. Qué increíble que la inmensa mayoría de la gente, al morir, abre sus ojos en el infierno. Y en el infierno se pregunta, ¿y por qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy aquí? En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor dice, manda el Señor, entrad, es un mandamiento, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. En Mateo 7, versículo 21 al 23, el Señor dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en el juicio ante tanto lo blanco, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros, y yo les declararé, malditos al fuego, hacedores de iniquidad. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, ahí está el mundo cristiano, que dice que la salvación se pierde. O los adventistas, o los presbiterianos calvinistas, que dicen que la salvación es por predestinación. O los pentecostales que dicen que la salvación se pierde. O los adventistas del séptimo día, que siguen a Elena de Juárez. O los católicos, los mormones, los testigos, todos los vinculados a Cristo, pero que no han sido salvos. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí me quiero detener. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Creer con fe en el Hijo. No es guardar santidad, dejar el pecado. No, eso no es hacer la voluntad del Padre. No, Cristo mismo nos responde a la pregunta, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? En Juan 6, 28 y 29 le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?